Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la clase número 5 de Problemática Ecológica, donde vamos a estar hablando acerca de los acuíferos. Vamos a acomodar un poquito la cámara para que se vea bien. Ahí está. Bien. Creo que ahí estamos bien. Muy bien. Vamos a ir definiendo justamente este concepto porque a veces acuífero se lo confunde con un río subterráneo, ¿no? Generalmente se lo suele confundir con lo que es un río subterráneo, como si fluyera un río debajo de nuestro, ¿no? En el interior de la tierra, y está un poco alejado de eso, lo que es un acuífero en sí. Así que vamos a ir viendo cómo están estructurados, cómo se clasifican, cuáles son los más importantes a nivel global, sus utilidades obviamente y beneficios. Muy bien. Por un lado, vamos a definir o dejar en claro que un acuífero está relacionado o es una formación geológica, ¿sí? Una formación del interior de la Tierra que justamente está formada o constituida por rocas o capas de rocas, y capas rocosas que tienen la capacidad de almacenar agua y en su defecto también cederla, es decir, brindarla, ¿sí? Darla, otorgarla a otros lugares. Pero básicamente es un conjunto de rocas, una formación geológica de capas rocosas capaces de almacenar agua y también de ceder agua, ¿sí? Algunos no ceden agua o no transmiten agua, pero sí esta característica de la capacidad de almacenar. Generalmente estos acuíferos están situados en alguna zona del suelo que se denomina zona saturada, ¿sí? En este caso hablamos de zona saturada de agua. Vamos a acercar un poco para que se vea mejor. Ahí está, a ver, que se vea bien. Ahí está. Bueno, es una imagen que ustedes tienen similar en el PDF. La vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor. A ver, ya se me fue mucho ahí. Vamos a achicar un poquito, no sea tanto. Muy bien. Esto sería un corte, ¿no?, lateral de lo que es un acuífero. Vamos a encontrar, esto sería la parte rocosa, todo lo que es gris sería la parte rocosa, entonces es como si viéramos el suelo de costado, ¿no? Un corte lateral del suelo. Bien, en esta zona, que es la zona rocosa, es donde está situado el acuífero. Obviamente, acá solo se marca en color celeste y azul lo que es el agua, pero en realidad está inmerso o dentro de esa zona rocosa. Vamos a encontrar en el acuífero, puede ser un acuífero o una parte de él que está confinado, ¿sí? Acuífero confinado significa que está bajo alguna capa rocosa y a presión, está soportando cierta presión. Luego tenemos el acuífero o parte del acuífero no confinado o acuífero libre, digamos que está próximo a la superficie y que no soporta, digamos, presión hidrostática. Acá vemos como si fuese un acanalado en esta zona. Esta es la misma imagen que tienen en el PDF. Vemos una zona acanalada, eso es un curso de agua, ¿no?, que puede ser visto de costado, obviamente, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, el cauce de algún arroyo, el cauce de algún río. La zona superficial
del acuífero que se denomina tabla de agua, y también por sobre el acuífero zona no saturada. Zona no saturada, es decir, zona sin agua. La parte superficial, tabla de agua. Acá tenemos obviamente vegetación que se nutre del acuífero, es decir, absorbe agua del acuífero, del agua, y también nutrientes y minerales, ¿no? Y que luego el agua que utilizan las plantas, por un proceso llamado evapotranspiración, es decir, se evapora por transpiración de la planta, esa humedad va hacia la atmósfera, ¿sí? Esa agua se evapora y va como a vapor, digamos, o gas hacia la atmósfera en forma de humedad. Muy bien, esta sería la estructura básica de un acuífero, ¿sí? Donde cede el agua para recargar lo que son, por ejemplo, los diferentes cauces o canales de agua, ¿no? Desde arroyos, ríos, lagos, manantiales, humedales, etcétera. Esa es una de las funciones, digamos, que tiene el acuífero, ¿no? Recargar diferentes canales, depósitos o cuerpos de agua. Entonces, recordemos que estos acuíferos están dentro de una zona de capas rocosas, que son formaciones geológicas que tienen la capacidad de almacenar y ceder el agua. Continuamos. Los acuíferos tienen unas ciertas características, ¿sí? O la función, digamos, de estos acuíferos están dadas por dos características principales. Una de ellas es la permeabilidad de sus rocas y la porosidad de las rocas. Es decir, toda roca porosa obviamente es permeable, ¿no? Entonces, estos son los dos parámetros que definen, digamos, las características hidráulicas de ese acuífero. O sea que el movimiento del agua depende del tipo de rocas que hay en el suelo. En general, el agua no se mantiene estática en el acuífero, sino que tiene cierto movimiento, cierto desplazamiento. Pero ese desplazamiento, ese fluir del agua, ese movimiento va a estar dado justamente por el tipo de roca, ¿no? Y en ese tipo de roca vamos a encontrar rocas más o menos permeables, rocas más o menos porosas. Entonces, esos son un poco los parámetros que determinan el flujo del agua dentro del mismo acuífero. La permeabilidad es justamente la capacidad por la cual ciertos materiales sólidos o semisólidos dejan que a través de ellos pase líquido, en este caso el agua. Y la porosidad justamente tiene que ver con como esos huequitos o agujeritos que tienen, digamos, las rocas o microcanales por donde el agua puede filtrarse. Entonces, a veces nos pasa, por ejemplo, en nuestra casa, ¿no? Se acumula agua en el techo y tenemos humedad del lado interior o incluso una gotera. Entonces, ahí nos damos cuenta que el material con el que está hecho, por ejemplo, el techo, si es de losa, es un material poroso y permeable, que con el tiempo el agua empieza a traspasar la losa o ladrillo, por ejemplo, o el material en cemento, y del otro lado, de nuestro lado, del interior de la casa, tenemos o bien una mancha de humedad o en el peor de los casos una gotera. Es decir, el agua traspasa, a veces a través de la misma porosidad o de alguna grieta o fisura que haya en ese lugar por la cual el agua fluye, digamos, y la traspasa. Muy bien, ¿cómo se forman los acuíferos? ¿De qué manera se forma un acuífero? Los acuíferos justamente se forman por las aguas pluviales, es decir, por las lluvias, las precipitaciones. A veces la lluvia, o sea, la precipitación, mejor dicho, puede darse en forma de lluvia o muchas veces lo hace en forma de granizo,
en forma de agua-nieve. No necesariamente tiene que ser lluvia, o sea, es decir, agua líquida que cae. Puede caer en estado sólido también. Entonces, cuando esto forma parte obviamente del ciclo hidrológico, si ustedes vieron en alguna otra materia el ciclo hidrológico, la formación de los acuíferos o la recarga de los acuíferos está dada también por el ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico, recuerden, es ese proceso dinámico en el cual el agua contenida en los diferentes cuerpos de agua, ya sean lagos o mares u océanos, se evapora debido al calor dado por el sol, a la temperatura ambiente, a las moléculas que están más a la superficie del agua y tienen la capacidad de escaparse y formar vapor de agua, ¿sí? Es decir, pasar al estado de gas. Y esa agua en estado gaseoso sube por la atmósfera hasta llegar a la zona donde se vuelve a condensar, es decir, por la baja temperatura se enfría, vuelve al estado líquido. Ahí estamos en ese proceso de la formación de las nubes, y luego cuando las nubes ya están muy cargadas de agua, descargan su volumen de ese líquido en forma de precipitaciones. Esas precipitaciones van a ser obviamente en forma líquida de lluvia, en forma de granizo, en forma de aguanieve, por ejemplo, o neblina también, ¿sí? Depende de la zona, la altura, las temperaturas. Y esa agua que precipita luego a la tierra va a caer sobre diferentes cuerpos de agua, va a caer también en zonas de tierra, y se va a empezar a filtrar. Una vez que cae, empieza a filtrar por la corteza terrestre, y en muchos casos, bueno, va a ir a parar a lo que es aguas subterráneas, ¿sí? Y recargar acuíferos, ¿no? Todo ese proceso por el cual el agua se escurre a través del suelo se llama escorrentía. Sí, es un proceso que vimos en otras materias y que seguramente lo deben recordar. Entonces, a través de esa escorrentía, cuando el agua se filtra a través de los poros y las grietas del suelo, va a recargar acuíferos, va a recargar las napas, va a recargar otro tipo de aguas subterráneas, y también va a ir al cauce de los ríos, los arroyos, los lagos, y de vuelta nuevamente a los mares y a los océanos, volviendo a comenzar ese ciclo, ¿no? Del ciclo hidrológico. Entonces, en el caso de los acuíferos, el agua va a pasar a través de la corteza terrestre, o sea, a través de la tierra y de las rocas permeables o porosas o semipermeables, y va a encontrar su límite, es decir, yendo desde arriba hacia abajo, digamos en profundidad al suelo, va a llegar hasta un lugar donde encuentre rocas impermeables, es decir, rocas que impiden el paso del agua. Entonces queda atrapada allí, ¿sí? El agua se deposita en ese lugar y queda atrapada entre esas rocas subterráneas, formando el acuífero. Las aguas pluviales o las aguas de lluvia, de precipitaciones que se infiltran en el suelo, permiten justamente recargar de agua las rocas porosas de los acuíferos. Como el ciclo hidrológico es constante y dinámico, los acuíferos, a través de las lluvias, se están recargando permanentemente, ¿sí? Excepto uno que vamos a ver, que ya el agua que contiene se le considera agua fósil porque ese acuífero a través del tiempo ha cerrado y ha sellado sus canales, o sea, los procesos geológicos han hecho que ese acuífero haya cerrado y sellado sus canales de recarga, ¿sí? Muy bien, seguimos. ¿Qué tipos de acuíferos podemos encontrar? Estos acuíferos se pueden clasificar de diferentes maneras, de acuerdo al criterio, ¿no? Entonces, a ver si se ve bien ahí la pantalla. Creo que sí. Vamos a acomodar un poquito.
denme un segundito que acomodamos. Bien, vamos a encontrar estos acuíferos clasificados de diferentes criterios. Uno que tiene que ver con las características litológicas, ¿sí? Lito viene de piedra, entonces tiene que ver con las características de las piedras o de las rocas que forman ese acuífero. Entonces, vamos a tener acuíferos detríticos, es decir, rocas formadas por distintos fragmentos, rocas fragmentadas, de ahí viene detrítico, y si no, rocas carbonatadas, ¿sí? Es decir, rocas formadas esencialmente por carbonatos. Luego tenemos el acuífero clasificado por el tipo de hueco que podemos encontrar en las rocas. Entonces vamos a tener rocas porosas, es decir, con muchos poros, rocas de tipo kárstico, que tienen que ver justamente con que son rocas erosionables por el agua, que están formadas que tienen una meteorización química que hace que el agua pueda disolver cierta parte de esas rocas, y también fisurado, es decir, las rocas presentan grietas, fisuras por donde el agua puede escurrirse. Luego tenemos los acuíferos clasificados de acuerdo a la presión que soporta el agua, ¿sí? La presión hidrostática, la presión que ejerce el agua de acuerdo al lugar donde está confinada. Entonces, vamos a tener acuíferos libres o no confinados, es decir, están en contacto con el aire, ¿sí? Y separados por la zona no saturada. Como vemos en la imagen anterior, en una de las primeras imágenes, que es la que tiene en el PDF, la zona del acuífero más cercana a la superficie es justamente el acuífero no confinado o libre. Luego vamos a tener los acuíferos confinados o cautivos, que están justamente sometidos a una presión superior a la atmosférica y en zona totalmente saturada, es decir, saturada de agua, ¿no? De líquido. Estos acuíferos, como están a mayor profundidad, tienen que soportar mayor presión, justamente de toda la formación geológica que tienen encima. Por lo tanto, tienen una presión hidrostática bastante importante, y a veces por la misma presión, cuando se perfora la zona donde transcurre ese acuífero, por la misma presión el agua sube a la superficie. Bien, se dice que tiene mayor presión atmosférica porque la presión atmosférica la tenemos a nivel del suelo, ¿sí? Si nosotros a nivel del mar, digamos, ¿no? En el suelo, a nivel del mar, es la zona de la presión atmosférica donde se mide, digamos, estándar. Pero si estamos más abajo del nivel del mar, vamos a tener otra presión atmosférica, y si estamos a mayor altitud, vamos a tener también otra presión atmosférica. Obviamente que los acuíferos, al estar bajo la superficie terrestre, también tienen que soportar la presión de esas formaciones geológicas que están encima de él. Por eso la presión atmosférica es superior. Y luego tenemos los acuíferos semiconfinados, donde algunas capas confinadas son semipermeables, es decir, la roca donde están son semipermeables. Esto tiene que ver justamente con las características de la formación geológica, porque no siempre el acuífero es lineal como se ve en una imagen, sino que puede haber depresiones, zonas más profundas, zonas más elevadas en el interior de la Tierra por donde pasa ese acuífero, donde está ese acuífero. Entonces esas fluctuaciones en altura y presión y en el tipo de roca hacen que se clasifiquen como semiconfinados. Y luego la otra manera de clasificar a los acuíferos es debido a su extensión geográfica, es decir, a la cantidad de espacio, ¿sí?, que ocupan. Entonces vamos a tener acuíferos locales, que son generalmente más pequeños, con menor superficie en kilómetros cuadrados y menor volumen de agua, o también llamados puntuales. Y luego vamos a tener, es decir, esos tienen una pequeña extensión. Y luego tenemos los acuíferos regionales, que abarcan una o más regiones, ¿sí?, que son muy extensos y por lo tanto
la superficie cubierta en kilómetros cuadrados es mayor y el volumen de agua que contienen en kilómetros cúbicos o en millones de litros también lo son. Muy bien. Entonces, tenemos la clasificación de estos acuíferos de acuerdo a su importancia a nivel mundial, de acuerdo a la cantidad de espacio que ocupan, de territorio que ocupan y de el volumen de agua que contienen. El primero de ellos es un acuífero ubicado en África, en el continente africano, denominado Piedra Arenisca de Nubia. Su extensión es aproximadamente unos 2 millones a 2 millones y medio también de kilómetros cuadrados, ¿sí? De acuerdo, depende de la bibliografía. Se estima que almacena aproximadamente unos 150.000 kilómetros cúbicos de agua dulce. Recuerden que los acuíferos son esos cuerpos de agua considerados dulces porque son aguas continentales, ¿sí? Aguas de mar y océano son consideradas agua salada. Esto tiene que ver justamente por la concentración de sal que contienen. En el mar y en el océano hay muchos minerales que hacen justamente que el agua tenga mayor concentración de sal. Por eso mar y océano contienen agua salada y en el continente son agua dulce. Más allá que después el agua del continente que fluye a través de los ríos vaya a parar los océanos, ¿sí? Ahí ya se vuelve a convertir en agua salada, se va a generar el ciclo hidrológico que está en constante movimiento siempre, y cuando esa agua cae o precipita a la tierra es agua dulce, ¿no? Y luego va a los océanos y otra vez es salada y así. Entonces, este acuífero, que es considerado un acuífero fósil o de agua fósil, porque se formó hace miles o millones de años y aproximadamente calculan que hace unos 40.000 años se cerró. El agua de precipitaciones, lluvias y demás quedó confinado en esa región, ¿no? Conteniendo este volumen de agua. Ese acuífero, como les decía, hace unos 40.000 años aproximadamente creen o estiman que cerró sus canales de recarga, por lo tanto no tiene influencia de otros lugares o no se vuelve a recargar, sino que el agua quedó confinada ahí y hoy por hoy es la mayor reserva de agua dulce del mundo, con gran potencial para África, pero también teniendo en cuenta que casi 300 millones de personas en África no tienen acceso al agua potable, justamente porque África es el continente con mayor índice de pobreza y con uno de los que tiene también menores recursos económicos y humanos, justamente para la explotación del acuífero, la explotación adecuada del acuífero y el proyecto, digamos, de poder llevar agua dulce a la mayor cantidad de personas, ¿no? Es decir, está también con falta de infraestructura, ¿no? Recursos económicos, recursos humanos y la infraestructura para poder explotar y utilizar el agua dulce de ese acuífero. El acuífero, como les decía, abarca en África lo que es región de Egipto, Libia, Chad y Sudán, ¿sí? Hay gran parte ahí del desierto de Sahara que por debajo, digamos, está este acuífero. Muy bien. Luego tenemos en segundo lugar lo que es la gran cuenca artesiana o gran cuenca australiana, segundo acuífero de mayor importancia mundial, que está ubicada en un solo continente, justamente en el continente australiano, que representa aproximadamente un quinto de la superficie total de ese continente y es la mayor reserva de agua dulce confiable
en lo que es el continente australiano. Se estima que tiene una superficie de 1.735.000 kilómetros cuadrados y ocupa en este caso gran parte de lo que es Queensland principalmente, y luego otras regiones de Nueva Gales del Sur, Australia del Sur y el territorio del norte. Se estima, o se ha medido, que esta cuenca llega a tener hasta 3.000 metros de profundidad en algunas regiones, en ciertos puntos, es decir, 3.000 metros de profundidad para justamente albergar agua, y cuenta con 64.900 kilómetros cúbicos de agua subterránea, ¿sí? El volumen de agua, cuando la unidad de medida de capacidad o de volumen para el agua es el decímetro cúbico, ¿sí? Bien, cúbico significa que tiene la forma de un cubo, ¿no? Ese volumen. En el caso para el agua y las cuencas, digamos, o los acuíferos, se utiliza el kilómetro cúbico. Un kilómetro cúbico sería el equivalente a tener un cubo, ¿sí? Como si fuese un dado gigante, un cubo, donde cada uno de sus lados tengan una longitud de 1 kilómetro. Entonces, por eso es que el volumen es gigantesco, enorme, y se mide obviamente en kilómetros cúbicos. Muy bien. Vamos a continuar. Y luego tenemos en Sudamérica lo que es el tercer acuífero a nivel mundial, también con una cantidad de agua colosal, que es el acuífero Guaraní. Este acuífero Guaraní también es una acumulación de agua dulce que mayormente es subterránea y está bajo la superficie de estos 4 países, que son Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y está ubicado debajo de lo que son las cuencas hidrográficas del río Paraná, que atraviesa también nuestro país, del río Uruguay, que también atraviesa nuestro país, del río Paraguay, del Pilcomayo, el Bermejo y el Salado. Y obviamente es una fuente de agua dulce para millones de personas. Entonces, este es el tercer acuífero más importante del mundo, ubicado justamente en la región sudamericana. Ahora vamos a ver una imagen. Bien, este es un esquema del acuífero Guaraní, ¿sí? Todo lo que está, digamos, esta línea roja que se puede ver es justamente la delimitación de todo el territorio que ocupa ese acuífero. Acá vemos algunos ríos que atraviesan. Bueno, esta tenemos la zona acá de Brasil, donde ven el cursor. Acá tenemos Paraguay, ¿sí? Muy bien. Y después ya tenemos la parte argentina, ¿sí? Salta, Formosa, bien. Chaco, muy bien. Toda esta zona. Hay parte de Córdoba. Este acuífero comunica 2 cuerpos bastante importantes, ¿no? de agua. Digamos, esta parte también marcada en negro también es límite de lo que es justamente el acuífero, ¿sí? Toda esta línea en negro, acá tenemos diferentes como estratos o superficies, relieves, digamos, de lo que sería la zona ocupada por el acuífero, pero fíjense que es en realidad toda la línea negra, que es la que delimita, digamos, lo que es justamente la superficie ocupada por el acuífero. Les decía que este acuífero conecta 2 cuerpos de agua que son en Córdoba la laguna Mar Chiquita y en la parte del litoral los esteros de Liberá, ¿sí? En Corrientes, y que está ubicado, bueno, justo debajo de esas cuencas hidrográficas. Tiene una extensión bastante importante y un volumen de agua también muy muy grande. Entonces, ¿qué características tiene? Bueno, el acuífero Guaraní se considera la tercera reserva más grande de agua dulce del mundo. Tiene una superficie aproximada de 1.194.000 kilómetros cuadrados. Eso es superficie, ¿no?
metros cuadrados, kilómetros cuadrados en este caso. Está bajo los territorios de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Son 24 millones de personas las que viven sobre el territorio de ese sistema del acuífero guaraní. Y se calcula que contiene aproximadamente 30.000 kilómetros cúbicos de agua dulce. Si lo comparamos con la cuenca artesiana tenía algo de 64.900, ¿sí? Casi el acuífero guaraní tiene la mitad, ¿no?, de ese volumen. Pero 30.000 kilómetros cúbicos también es una cantidad muy importante, muy grande de agua. Continuamos. ¿Cuál es la función y la utilidad de estos acuíferos? Bueno, por un lado, sirven como conductos de transmisión de agua subterránea a zonas de recarga. Así que son las zonas de recarga aquellos cuerpos de agua que pueden también almacenar, contener agua, pero ya a nivel de la superficie, ¿no?, como los lagos, los pantanos, a veces manantiales subterráneos y que en algún momento brotan en la superficie, pozos de agua u otras estructuras que captan agua, ¿no? Hay lugares, zonas donde se han encontrado reservorios de agua dulce, como si fuesen cuevas que contienen gran cantidad de agua, como si fuesen grandes piletones subterráneos, ¿no?, capaces de contener mucha cantidad de agua y que se van recargando justamente porque los acuíferos les van cediendo agua a esos lugares. Obviamente que el acuífero se tiene que recargar y lo hace a través de las lluvias. Recuerden que los acuíferos se cargan a través de las aguas pluviales, y en ese caso algunos acuíferos tienen la capacidad de ceder agua, otros no ceden, ¿sí?, o muy poco, y otros no ceden ni tampoco pueden almacenar, no tienen mucha capacidad de almacenamiento, ¿sí?, y otros almacenan y ceden. Eso va a depender también de la estructura, de la composición de las rocas o del tipo de roca que forma la estructura del acuífero. Y por otro lado, los acuíferos promueven justamente los depósitos de almacenamiento de agua, ¿no?, es decir, zonas que pueden ser utilizadas como área de extracción de agua. Es decir, nosotros, por ejemplo, hacemos una perforación. Esa perforación extrae agua de alguna napa. Bueno, las napas se recargan justamente también a partir de los acuíferos que le ceden agua. Entonces, estos acuíferos, como les decía, promueven los depósitos de almacenamiento de agua, que son zonas donde se utiliza esa área para extraer agua, ¿no? Ahora, la extracción del agua no tiene que exceder lo que es el volumen de recarga. Es decir, tiene que ser mayor el volumen de recarga de ese lugar que de lo que es el volumen de extracción, porque si el volumen de extracción es mayor al de recarga, entonces esos depósitos se secan, ¿sí? Entonces eso es importante tener en cuenta. Obviamente que los acuíferos, debido a la actividad del hombre, en muchas acciones humanas, están, siempre corren peligro de agotarse, cerrarse o de contaminarse, ¿no? Porque a veces pueden recibir material, contaminante subterráneo de acuerdo a alguna actividad humana, como por ejemplo la minería, ¿sí? O agua contaminada que reciban de otro lado y que vaya a recargar ese acuífero, entonces se va contaminando el agua, la contaminación del suelo, porque cuando llueve, si hay contaminantes en el suelo, el agua lo arrastra y cuando esa agua se filtra, lo que hace es justamente recargar el acuífero y lo va a hacer con agua contaminada. Entonces, por eso es importante, el control de estas actividades para la protección de los acuíferos, porque son la fuente de agua dulce más importante que tiene el ser humano para todas sus actividades. Entonces, bueno, espero que esta clase les haya
servido, les haya ayudado a comprender quizá un poquito más estos conceptos. Y bueno, seguramente entre viernes y sábados tendremos alguna clase más con algún concepto que no hayamos visto o vamos a repasar, ¿sí? Que tengan buena semana y nos vemos en la próxima clase. Saludos.